Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan bien? ¿Puede observar la pantalla, chicos? Sí, profesora. Gracias. Muchas gracias. A ver. Lenguaje. Así es, lenguaje. Vamos hoy día, chicos, a trabajar la frase nominal, la primera parte. Veremos la estructura, las clases de frases y luego trabajaremos también las dos primeras categorías lexicales que son el sustantivo, nombre y el pronombre. Entonces vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. Siempre trabajamos lo que es una frase nominal y luego terminamos siempre con las categorías. Pero vamos a empezar entonces con el nombre o el sustantivo. Para esto tenemos que saber que las palabras, o recordar, ¿no? Que las palabras se clasifican, ¿no es cierto?, por su significado y su función. Estas categorías que habíamos aprendido en la semana 7 pueden ser variables o invariables, ¿no? Entonces teníamos en este primer grupo a las palabras llamadas sustantivos o nombres, que van a ser aquellas que van a señalar, otorgar un nombre a todos los elementos de la realidad. Entonces, veamos sus conceptos bajo los tres criterios: el semántico, su significado, designa, dice, seres materiales e inmateriales, ¿no? Es decir, el sustantivo va a darle un nombre, como les decía, a todos los elementos de la realidad. Esa es su intención. Sintácticamente, el sustantivo nombre actúa como núcleo de la frase nominal, núcleo de una construcción que tiene justamente como elemento central al pronombre o al sustantivo. Por ejemplo, esa niña es una preciosidad. Yo puedo encontrar que esa niña constituye una unidad sintáctica cuyo núcleo de quien es esa niña. Lo acompaña un determinante. Esta es una frase nominal que cumplirá una función en la oración. Será, por ejemplo, sujeto. Pero también puedo encontrar al sustantivo preciosidad que forma parte de la frase nominal, una preciosidad, cuyo núcleo es este nombre, ¿no? El elemento principal cumplirá una función en la oración. Por ejemplo, esta frase nominal va a ser un complemento atributo, ¿no? Y el núcleo, repito, es el nombre sustantivo, la preciosidad. Entonces, como función, siempre es núcleo de ella. Morfológicamente, el sustantivo es considerado un lexema variable, una palabra que va a cambiar, ¿no? Cuyo núcleo admite morfemas flexivos y también derivativos, ¿no? Flexivos y derivativos. Flexivos simples, por ejemplo, como en peces, está ES, es un flexivo simple, ¿no? Y derivativos también puede tener, ¿no? Puede haber derivativos, ¿no? Como en pecera, la R está agregándose al lexema pez. Entonces, los sustantivos admiten esos morfemas, ¿ok? Hasta ahí, chicos, ¿está claro sobre los sustantivos? ¿Eh? Sí, mister, claro. Bien, vamos entonces a continuar
¿Cuáles son las clases entonces de nombres o sustantivos? Vamos a agruparlos en dos. Los llamados propios, que obviamente se diferencian de los demás, son considerados a los nombres de las personas, ¿no? Los apellidos, los nombres que se les asignan a los lugares o los nombres que reciben los animales, ¿no? Entonces los propios se diferencian, se distinguen del resto y ese resto son los comunes, ¿no? Tenemos en los propios los llamados antropónimos. Los antropónimos son los nombres de las personas, ¿no? Jefferson, Gisela, ¿no? Juan Carlos, José, Pedro, ¿no? Todos los nombres. Pero también están los llamados hipocorísticos, que es otra forma de llamar a la persona. Por ejemplo, en lugar de decir milagros, le decimos mili. Es un hipocorístico, ¿no? Un hipocorístico. Y igual, ¿no? Jessica, Jessie. A los que se llaman Luis se le dice Lucho. A ver, a los que se llaman, a ver, José le dicen Pepe, ¿no? Esos son los hipocorísticos. ¿Sí? Otra forma y también son considerados sustantivos propios. Los patronímicos son los apellidos, pero básicamente aquellos que derivan de los nombres, ¿no? Como Hernando, el apellido es Hernández, o Rodrigo Rodríguez, ¿no? Estos también constituyen nombres o sustantivos. Los topónimos son nombres que se les asigna a los lugares, ¿no? Departamentos, países, pero también el nombre que recibe de repente ese cerro, ese nevado, son también topónimos, ¿no? Entonces por ahí dice Cajamarca, departamento, ¿no? Pastoruri, Titicaca, este es un topónimo también, ¿no? Pastoruri es un nevado, ¿no? En el caso de los lugares que tienen agua, como los ríos o los nombres de los lagos o de las lagunas, se les dice hidrónimos. Entonces, el nombre que recibe ese lago se le llama Titicaca, ¿no? Entonces, es propio. Y finalmente, los zoónimos, nombres que reciben los animales. Hay animales de la literatura, de la historia, y van también a escribirse con mayúscula, ¿no? Platero, bucéfalo, Pegaso, por ejemplo, son nombres que reciben esos animales. Ustedes también tienen sus mascotas y tienen, por ejemplo, les dan un nombre a sus mascotas, ¿no es cierto? Entonces por ahí de repente esa gatita la han llamado, a ver, ¿cómo le llaman a la gatita? Mimi, ¿no? Que ese es el nombre clásico. Por ejemplo, mi sobrina tiene su gatita y la ha llamado Atenea, ¿no? Atenea. O tienen un perrito, por ejemplo, Michi le dice. Ya como nombre va a llamarse Michi, ¿no? Muy bien. Un perrito también. Hay unos perritos, se llaman Sacha, Laika, ¿no? Esos nombres son propios, el que se le da a esas mascotitas que uno tiene, ¿no? Esos entonces son llamados zoónimos, ¿ven? En cambio, si le digo perro, le digo gato, ese es un nombre ya común, ¿no es cierto? Un nombre genérico. Muy bien. Entonces, el otro grupo de sustantivos son los comunes. Y los comunes serían, por ejemplo, concreto, bueno, los comunes son todos los demás, ¿no? En lugar de decir de repente Pedro, le digo persona o muchacho, es un nombre común, ¿no? Em, Estos a su vez se van a clasificar en concretos y en abstractos. Los llamados concretos son sustantivos que permiten percibirlos a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos es el tacto, la vista, el gusto, no el olfato, esos son nuestros sentidos. Entonces es posible percibirlos. Si yo tengo abstracto, en cambio, estos sustantivos no me permiten, pues, distinguirlos, ¿no? A través de mis sentidos. Necesito de un elemento también concreto.
Entonces aquí se ubican básicamente los sentimientos, las ideas, ¿no? En general. Belleza, por ejemplo, esperanza, humildad, ¿no? Entonces son sustantivos abstractos, el amor, el odio, ¿no? Todo lo que no se pueda percibir por nuestros sentidos son considerados abstractos. Los concretos, que sí se pueden, ¿no? A su vez pueden ser individuales, pueden ser colectivos. Cuando es individual se refiere a uno o a varios, pero cuando es colectivo se refiere a un conjunto de la misma especie. Entonces, individual puede ser pino o pinos, alumno, alumnos, personas o persona o soldado. Son individuales, ¿no? Designan a uno o a varios. En cambio, el colectivo puede designar a un conjunto de esos elementos, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, ejército. Es un colectivo para señalar el conjunto de soldados. Puedo decir alumnado, es un conjunto de alumnos. Ese es un colectivo. El colectivo indica ese nombre que puede ser en singular, pero que designe a un conjunto de la misma especie. Los colectivos también se pueden, digamos, dividir en derivados y en primitivos. Cuando es derivado es porque el vocablo que designa a un conjunto de elementos deriva de otro, de, digamos, mantiene su raíz, ¿no? Como alumnado mantiene la raíz de alum. Opinar de pinos, ¿no? Han derivado de esa base. En cambio, el primitivo no, el primitivo no tiene origen en otra palabra. No tiene, yo digo ejército, no ha derivado de soldado, se dan cuenta, pero sí designa a ese conjunto de elementos, solo que no proviene de otra palabra. ¿Sí? Gente igual es un conjunto de personas, ¿no? Entonces, en conclusión, chicos, los sustantivos pueden clasificarse en propios o en comunes. Propios se diferencian del resto, ¿no? Que es lo genérico, y designa un nombre especial a esos elementos de la realidad. Entre ellos están los antropónimos, nombre de las personas, o la forma en que lo llamamos, como los hipocorísticos, patronímicos, estos apellidos que derivan de todos los en Z, los topónimos de los lugares o hidrónimos, lugares con agua, y los zoónimos de los animales. Los comunes, que son nombres genéricos, pueden ser concretos o abstractos. Concretos, si puedo percibirlo por mis sentidos, y abstractos, no. Los concretos pueden ser individuales o colectivos, individual, uno o varios, el colectivo, conjunto de la misma especie. A su vez, los colectivos pueden ser derivados, provienen de la misma raíz, y primitivo no lo tiene. Por sí mismo forma una nueva unidad. Esos son los sustantivos. Ahora vamos a practicar en este ejercicio de aplicación número 1. A ver cómo nos va. Si lo hemos entendido, vamos a entonces a reconocer el número de sustantivos en ese texto.
Pero esa es la B en la 1. A ver, vamos a ver si es la B. Los demás pueden dejar también sus respuestas en el chat. Vamos, chicos, participen para que puedan practicar. Ya, Diego, la C me dice. A ver. ¿Alguien más, chicos? Vamos. Milagros también C, D, Cristian. Vamos a contar entonces los sustantivos resaltándolos en esta ocasión. A ver, decía, el sistema de trabajo consiste en utilizar un robot autónomo. Vamos a subrayar entonces, empezando con sistema, ¿no? Estoy hablando del sistema, el artículo lo modifica, estoy hablando del trabajo y también del robot, ¿no? Un robot. Que los desarrolladores, ahí el nombre que reciben esta persona son desarrolladores, así que también debo de contar, describen, dice, como muy antiguo en el mundo. Mundo, el mundo, instalado en un laboratorio. El laboratorio, estoy dando un nombre, en la selva, ¿no? Que utiliza energía solar, la energía obtenida de unos paneles fotovoltaicos, paneles, de los paneles, para sus operaciones. Operaciones. A ver, chicos, ¿cuántos hemos contado? Hay 10, ¿no? 10 sustantivos hallados. Ustedes cuando tengan duda, ustedes le ponen un artículo sobre todo y saben que va a ser un nombre, ¿no? El sistema, el trabajo, el robot, el mundo, los paneles, las del laboratorio, los desarrolladores, las operaciones. ¿Se dan cuenta? La energía. Entonces, puedo estar segura o seguro de que es un nombre o sustantivo. Entonces, mi respuesta estaba en la letra C. A ver, la 2, correlacionemos.
¿Listo? Coincidieron entonces Milagros y Cristian, que es la letra E. Vamos a observar si es la E. A ver, vamos a resaltar. Llevaron el rebaño a pastar en la mañana. Entonces el rebaño, a ver qué tenemos. Colectivos, derivados, colectivo, primitivo, sustantivo común, sustantivo propio. Ya, a ver, el más rápido de encontrar, el sustantivo propio, ¿no? Ese sustantivo propio que está acá, ¿no? Con la 2D ya podemos tener ahí tres posibilidades, la A, la E o la C. A ver, ¿qué otro por acá? Escondieron en el naranjal. Ese naranjal me hace ver que es un colectivo que ha derivado, ¿no? Entonces, este naranjal se relaciona con con la letra A, ¿cierto? 4A, naranjal, naranja, ahí está el derivado, conjunto de, ¿no? Entonces sería 4A. 4A podría ser tanto la A como la E. Ya la C queda descartada. Entonces está entre estas. Ahí vamos descartando. A ver, seguimos. Tenemos el rebaño. Rebaño, yo sé que rebaño es un conjunto de, ¿no? Estas ovejas y eso entonces es un colectivo y era primitivo, ¿no es cierto? Era primitivo. 1C. 1C, ahí descartó. Entonces ya me está quedando la E. Y el otro es el libro. El libro es un sustantivo, por lo tanto, común. A ver, era entonces 1C, 2D, 3B y 4A. La letra efectivamente E. Muy bien, han acertado. Ya están las respuestas que habían descolocado, ¿no? La anterior era también la C de Diego. Ya. Ahora sí, listo. Continuamos entonces. Vamos a pasar al pronombre. A ver, el pronombre plaza o sustituye, es decir, al sustantivo. Semánticamente nos dice que posee además un significado referencial, ¿no? Yo puedo decir, en lugar de repente de Roberto, voy a decir él o este, ¿no? Entonces puedo reemplazar a ese nombre, ¿no? Puede cambiar a quién me estoy refiriendo, ¿no? Cuando digo él, cuando digo este, cuando digo aquel, etcétera. Entonces tiene un significado referencial. Sintácticamente, el pronombre, al igual que el sustantivo, actúa como núcleo de la frase nominal, actúa como elemento principal. Morfológicamente, el pronombre puede ser variable, hemos visto que admite flexión de número, también de género, ¿no? En ustedes hay número, ese está el género, tuyo, la o el género, pero puede ser invariable cuando no me permite diferenciar a esa flexión. Se mantiene forma básica, como los pronombres personales yo, tú, o mío, ti, sí,
Y también contigo, nadie. Son pronombres que no hay forma de variar, ¿no? Porque no tienen flexión. Entonces el pronombre, ya sabemos que reemplaza al nombre, lo sustituye. ¿Cuáles son las clases? Vamos a encontrar, por ejemplo, los pronombres personales. Ahorita vamos a ver el cuadro. Los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los relativos, interrogativos y exclamativos. Empezaremos con el más extenso, que son los pronombres personales. Aquí lo tenemos. Los pronombres personales reemplazan a la primera, a la segunda y a la tercera persona. Estas personas gramaticales, a su vez, se van a diferenciar si están en el número singular o en el número plural, ¿no? Y por lo tanto, pueden, en el caso del plural, marcar al género y al género masculino y femenino, ¿no? Vamos a ver que estos pronombres personales se clasifican o se subclasifican en tónicos y en átonos. ¿Ok? Los tónicos pueden actuar como sujeto o complementos en algunos casos. Nos dice que hay pronombres que actúan como complemento a objeto directo, indirecto, complemento circunstancial con preposición, o sea, tienen antepuesto alguna preposición. ¿Cuáles son los pronombres tónicos? Pues yo para señalar a la primera persona, tú la segunda, él o ello o ella, ¿no? Voy a poner acá. Yo, tú, él o ella. Este es del singular, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Primera, segunda y tercera es singular. ¿Cuáles son las del plural? Pues yo digo, primera es nosotros o nosotras, ¿no? Vosotros o vosotras, también se usa ustedes, ellos o ellas. Entonces, ven, cada uno con sus elementos. Singular, primera persona, segunda persona, tercera persona. Plural, ya ustedes saben identificar. Entonces, es lo que ustedes aprenden. Yo, tú, él, vosotros, nosotros, vosotros, ellos. Esos son los tónicos que actúan básicamente como sujeto. Ahora se aprenden cuando son complementos. Cuando son complementos, acá tenemos, ¿no? Para la primera persona se utiliza el mi, reemplaza el yo. ¿Te acuerdan que decíamos cuando veíamos la diacrítica, ¿no? Eso es para mí, o sea, soy yo que está diciendo, ¿no? Volví en mí misma, es en mí, ¿ven? Reemplaza a la primera persona. Así como ti reemplaza a la segunda, ¿no? O sí reemplaza a la tercera. Entonces, todos van de la mano, ¿ven? Va a ser un complemento muchas veces. Es para mí. Por eso dice complemento con preposición. Además, también están para la primera conmigo. Ella está conmigo. Contigo para la segunda. Consigo para la tercera. Todo de par en par. Todos estos son los tónicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me tengo que aprender? Así igual como primera, segunda y tercera. Repito, yo así le he puesto los colores para que ustedes vayan memorizando. Yo, tú, él, ella o ellos. Plural, nosotros, vosotros, ustedes, ellos o ellas. Luego sigo, mi, ti, sí. Y luego conmigo, contigo y consigo. Listo. Este él, ella o ello, obviamente también pueden actuar como complementos, pero ya no hay problema de indicarlo porque forma parte de los tónicos, ¿no? ¿Ven? Ahora, los átonos. Los átonos son pronombres también que hacen referencia a la primera persona.
pero que van a actuar como objeto directo o indirecto, y estos pueden estar adheridos a un verbo. A su vez, los átonos se subclasifican en enclíticos y en proclíticos. Cuando son enclíticos es porque el pronombre está adherido al verbo. Cuando son proclíticos, el pronombre está separado del verbo. ¿Ven? Entonces, vamos a ver qué color, todos los colores he usado. Para la primera persona sería me. Me divierto, me baño, me lavo los dientes. Me reemplaza a la primera persona, a ese yo. Para la segunda, te reemplaza a la segunda persona, ese tú. Te escucho, te entiendo, te comprendo, ¿no? Para la, por ejemplo, segunda persona. Te, y la tercera se utiliza se, ¿no? Te. Entonces, se peina, se baña, ¿no? Esos son los pronombres. Después vienen los plurales. Y los plurales estarían, por ejemplo, para la primera persona sería nos, nosotros, nos, ¿sí? Ese nos. Entonces tengo que referirme a la primera persona, nosotros, nosotros nos amamos, por ejemplo. Para la segunda, del plural se utiliza os, si digo para vosotros, o se para cuando se utilice ustedes, ¿no? Entonces, se divierten, ¿no? Ustedes se divierten. Igualmente para el plural, cuando digo ellas, lo mismo, ¿no? Se. Entonces yo puedo decir, se llaman por teléfono, ellos se llaman por teléfono. Son pronombres, ¿ok? Bien. Entonces, todo esto, los colores simplemente me ayudan a recordar a quién están reemplazando. Los átonos, repito, pueden ser proclíticos o enclíticos. Proclíticos están separados. El pronombre le se separa del verbo di, le di. En cambio, en abrázame, el pronombre me está unido al verbo. Está unido al verbo. En cambio, acá está separado del verbo. Este le está separado. ¿Ya? Esos son proclíticos. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Antes de continuar, a ver, por favor. No, Miss, ninguna pregunta. Todo claro. ¿Mm? Todo claro, Miss. Muy bien. Vamos a pasar a otras clases de pronombres. Tenemos a los pronombres demostrativos. Nos dicen que señalan ubicación espacial del emisor. Este, ese y aquel son los masculinos en singular y los plurales femeninos tendrían que ser esta es aquella. Son plurales y aumento pues la S, ¿no? Estos, esos, aquellos, o estas, esas, aquellas, ¿no? Recuerden que el pronombre no hace mención al nombre, ¿no? Yo digo, este, a ver, acá dice, ¿no? Padre,
no discutas con ese. Cuando digo con ese, yo no sé a quién se refiere, con ese hombre, con ese muchacho. No estoy mencionando hombre ni muchacho, simplemente lo estoy reemplazando con ese. Entonces, ese es un pronombre demostrativo. Se aleja, ¿no? Aquellas son mis gafas de sol. Aquellas. Estoy reemplazando. En lugar de decir aquellas gafas son mis gafas de sol. Repito, ¿no? Solamente aquellas. O si hubiera sido a la inversa, mis gafas de sol son aquellas. Igual, ¿no? Es un pronombre demostrativo. Los pronombres neutros serían esto, eso y aquello, ¿no? Siempre actúan como pronombre. Y esto también hay que recordar que nos llevan tilde en estas palabras, ¿no? Ya no hay diferencia en la tilde diacrítica. Pasamos a los posesivos. Los pronombres posesivos señalan posesión o pertenencia de la primera, segunda o de la tercera persona gramatical. Cuando digo mío o mía o míos o mías, tuyo, tuyas, suyo, vuestros o nuestras, podemos ver, ¿no? Esta visa de estudio no es suya, suya, es un pronombre. Si hubiera dicho esta visa suya, ahí cambia, ¿ah? Porque pasaría a ser un determinante posesivo, porque está al lado del sustantivo. Pero acá no es así, acá se encuentra después del verbo. Es suya. Entonces suya se vuelve pronombre. ¿Ve? Suya está reemplazando a la segunda persona o tercera. Tercera. Aquellos medicamentos son nuestros. ¿Ven? Nuestros son aquellos medicamentos. Actúa como nombre. Entonces, el posesivo indica pertenencia, ¿no? Los pronombres indefinidos funcionan como núcleo de la frase nominal, haciendo referencia al nombre de modo impreciso cuantitativamente. Son los que no indican una cantidad exacta. Reemplazan de manera general. Algo me ocurrió. Nada, alguien, nadie, quien quiera, o mucho, muchas, todos, ambos. Por ejemplo, ambos trabajaron, va en concordancia con el verbo. ¿Ven? Muchos denunciaron fallas técnicas, muchos. No digo muchos empleados, no, simplemente sustituyo muchos. O ambos trabajaron al norte del país. ¿A quién se refiere? Ambos hijos, ambos amigos, ¿no? No está señalando quién es quién es el nombre. Entonces lo reemplaza. Los relativos son pronombres que aparecen encabezando las proposiciones llamadas subordinadas adjetivas, que modifican al nombre en la frase nominal. Nombre se está refiriendo al sustantivo, ¿no? Al cual hace referencia. Por ejemplo, qué o quién o quiénes, cuáles, cuál, cuyos, cuánto, ¿no? Entonces dicen, los relojes que te regaló eran muy finos. Entonces, la proposición de la cual están hablando es esta, los relojes que te regaló, es una frase, ¿no? Hablo de relojes. ¿Qué digo de relojes? Que estos relojes son los regalados. Los relojes equivale a decir regalados. En lugar de decir regalados, digo que te regaló. Por eso aparecen encabezando. ¿Qué es encabezar? Que da inicio, ¿no? A una proposición. La proposición es todo esto. Y está modificando a relojes como núcleo de una frase nominal, ¿no? Modifican por eso al núcleo. Los pronombres relativos siempre están dentro de proposiciones. Todo lo que he marcado es una frase nominal.
¿Dónde se ubica la proposición? Desde aquí hasta acá. ¿Eh? ¿Quién encabeza? Este que es un pronombre relativo. ¿Ok? Bien. Después dice el otro. Josefina, quien es abogado, viajará a Loreto. Hablo igual de Josefina, quien es abogado, es una frase nominal. El núcleo de Josefina. ¿Quién modifica a Josefina? La proposición, que está entre comas. ¿Y quién lo encabeza? Un pronombre. Pronombre quién es un pronombre relativo. Está modificando a Josefina. Entonces, siempre los pronombres relativos están acompañando al nombre o al sustantivo. Los pronombres interrogativos son enfáticos, dice, se utilizan para formular preguntas directas o indirectas. Recuerden que las preguntas directas van con signos de interrogación, ¿no? Y las indirectas son enfáticas, pero no aparecen los sí. Nos dice qué, quién, cuál o cuáles, cuánto, dónde, cómo y cuándo. Ven, llevan tilde. Preguntas directas, por ejemplo, ¿dónde están el resto de los participantes? Pregunta directa, ¿dónde? Recuerden que estas preguntas eran las interrogativas directas parciales, ¿no? O si no hay no hay signo, pero hay énfasis, dime, ¿quién preparó el buffet? ¿Quién preparó? Acá está el interrogativo. Llevan tilde siempre. Después están los exclamativos. Son pronombres, dice que sirven para manifestar la función expresiva del lenguaje. Tenemos qué, quién, cuál, cuáles, cuánto, dónde, cómo y cuándo. ¿Cómo llegó a tu domicilio? Eva Luna. ¿Cómo llegó a tu domicilio, Eva Luna? Mary, me sorprende cuánto dinero has gastado, ¿no? Entonces, ahí están enfatizando, pero tienen otra connotación. Expresar, ¿no? De repente esa emoción o cualquier sentimiento. Esas son las exclamativas. Bien, chicos. Si no hay alguna pregunta sobre esta clasificación, vamos a realizar el ejercicio número 2 de aplicación.
Cristian 1D, me dicen. A ver. También hay dos Cristian. Ah, no, es el mismo. Cristian Arevalo. Ya. La D, Miss. La D. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Estará bien? Vamos a esperar una respuesta más. Ya están conectados varios. Uno más, chicos, vamos. ¿Quién está? ¿Quién está por acá? Milagros, María, Melanie, Luz. A ver, las chicas, ¿dónde están? Brenda, mm, Lucía, Martín, Rosley, Inner. ¿Dónde está Inner, verdad? Que participa Inner. Víctor, Leonel. No está por acá, a ver. Jason, Lucero, Fabiana, Miss, Diego. A ver, la 2 podría ser la B. la B. Ya los llamé, ahí algunos han despertado. Ya vamos a reconocer dónde hay más pronombres. Me están preguntando eso, ¿no? ¿Dónde hay más pronombres? El estudio que realizó fue muy interesante. Por acá veo uno. Este es un relativo, ¿no? El estudio que realizó. Ella realizó la traducción el fin de semana. Ella. Un pronombre. No me dice de qué clase, simplemente más. Pero solamente había uno. Te comentaron lo sucedido durante la clase. Sí, un pronombre personal. Varios le dieron oportunidades laborales a él. Varios. Definido. Le, personal. Él, otro pronombre personal. Nunca había viajado al pueblo donde nació Luz. ¿Dónde? Un relativo. Entonces el que tenía más era la letra D. Uy, me salió. Entonces, correcto la letra D. Muy bien, Cristian. Ya. Ahora veamos la correlación. El cuadro que le regaló, este que modifica cuadro, es un relativo. Me dijo que ese lapicero azul era suyo, posesivo. Esa es la mochila, esa, un demostrativo. Él estuvo de acuerdo, él es un personal. A ver, la correlación correcta en la 2 estaría en la C, ¿no? En la letra C. 3D, 4A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? A ver, revisen. Sí, Miss. Perfecto. Entonces, vamos a quedarnos aquí. Cuando volvamos del descanso, vamos a iniciar con la frase nominal. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de aquí. Y nos vemos en unos minutos. Aprovechen ese espacio. A ver, chicos, ya todos nuevamente nos conectamos para esta segunda parte y trabajaríamos la frase nominal. A ver, la frase nominal
dice, una unidad sintáctica cuyo núcleo es el nombre o un pronombre. Ya hemos hablado sobre el nombre o sustantivo y también sobre el pronombre, ¿no? Y sus clases. Entonces, la frase no es un conjunto de palabras que tiene como elemento central al nombre o sustantivo o al pronombre. Además, nos dice que desempeña funciones, diferentes funciones en la oración y fuera de ella. Acá tenemos dos ejemplos. Esos empresarios viven en la capital. Entonces, en esta oración hablo de estos empresarios, ¿no? Todo esto es una frase nominal. ¿Por qué será una frase nominal? Porque el núcleo de esa construcción es acá. El núcleo sería empresarios. De todo este grupo de palabras, el elemento principal sería empresarios, que es el sustantivo. Cerrar. Este es el sustantivo. Por eso constituye una FN cuyo núcleo es el nombre o sustantivo. Pero en la oración yo puedo tener otra frase nominal, por ejemplo, que forma parte del predicado. Viven, dice, en la ciudad. Esto, viven en la ciudad, es una frase verbal y dentro de ella podemos hallar una nominal. ¿Cuál es? Otra es la capital. Siempre el núcleo y su modificador. En este caso, el artículo la está modificando a capital. Ambos elementos nucleares serían sustantivos. Habría sustantivo entonces como núcleo. Y en el otro también. El núcleo es un nombre sustantivo. Frase nominal, ¿por qué? Porque el elemento central es el que rige esa estructura. Ahora tengo acá otro ejemplo. Tú y yo somos un buen equipo. Mi frase nominal, nuevamente, acá tengo tú y yo. Esta es una frase nominal. ¿Por qué? Porque en esta frase tengo dos núcleos. Tú, que es un pronombre, y el otro pronombre es yo. Entonces, en esa frase nominal hay dos pronombres que constituyen la frase nominal. La I no es. Entonces, mis núcleos es tú y es yo. Ambos son pronombres personales. Al unirse, forma una frase nominal en función de sujeto. La segunda dice, ¿somos qué? Un buen equipo. ¿Por qué es un buen equipo una frase? Porque estoy hablando del equipo como nombre. Las demás palabras lo acompañan. Vamos a ver cómo actúa. Entonces, equipo es un sustantivo. Entonces, ya entendemos cómo la frase nominal, al ser una unidad sintáctica, tiene como elemento principal al justamente nombre o pronombre, como lo hemos encerrado. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de una frase nominal? Siempre el núcleo, el elemento principal, va a ser el nombre o sustantivo y el pronombre, cualquiera de ellos. ¿Quién puede acompañar al núcleo? Están los llamados modificadores. Los modificadores pueden ser directos o indirectos. Cuando son directos, están antes o están después del núcleo. Entre los modificadores directos aparecen los llamados determinantes. Los determinantes señalan o presentan al sustantivo como los artículos, pueden indicar posesión como los posesivos, indican distancia, proximidad como los demostrativos
o pueden señalar cantidades exactas o inexactas como los cuantificadores. Además de los determinantes, también están los adjetivos, aquellas palabras que dan un rasgo, una característica al nombre. Esas dos categorías las vamos a ver la próxima semana y vamos a saber que estas modificarán directamente. También puede estar después del núcleo el adjetivo y algunos determinantes, ¿no? Entonces, ambas categorías modifican directamente al. En el caso del modificador indirecto, tengo tres maneras de reconocer. Hay tres formas. Tenemos, por ejemplo, una frase preposicional. Las frases preposicionales inician con una preposición. Voy a poner acá A. Preposición más una frase nominal interna. Entre las preposiciones podemos encontrar de, en, a, ¿no? Con. Son las más utilizadas, ¿no? Puede haber otras, pero estas son las que más se utilizan. Entonces, la frase preposicional empieza con una preposición seguida de una frase nominal interna. Esa frase preposicional modifica el núcleo que hay. Luego está la frase positiva. La frase positiva, siempre que lo encontremos, el núcleo está al lado de esa frase apositiva. Entonces el núcleo es igual a la frase apositiva. Es equivalente. ¿Ya? Y la tercera forma dice que es una proposición subordinada adjetiva. Toda proposición subordinada va a iniciarse con un enlace subordinante más un verbo subordinado. De esta manera vamos a encontrar. ¿Quiénes pueden ser enlaces subordinantes? Los enlaces subordinantes pueden ser, a ver, ya. Los enlaces pueden ser, por ejemplo, los pronombres relativos, ¿no? Pronombres relativos. Y luego tienen ustedes al verbo subordinado. Es un verbo dependiente, no es un verbo principal. Bueno, esto que les estoy colocando, repito, va a estar mejor, ¿no? Al lado para que no se confunda. Ya. Creo que se vea. Y ahí se ve, creo. Voy a abreviarlo. Ya. A ver, ahí se puede visualizar, ¿no?
En la frase preposicional, entonces, chicos, voy a borrar acá. En la frase preposicional tengo, este es A, acuérdense, este es A. Tengo a la preposición, que puede ser de, a o con, seguido de una nueva frase nominal. En el caso de la frase apositiva, el núcleo es igual a la frase positiva, es equivalente, hace referencia a lo mismo. Y una proposición subordinada adjetiva es una idea dependiente del núcleo. ¿Cómo empieza una proposición subordinada? Puede iniciarse con un enlace subordinante que básicamente está formado por un pronombre relativo, que ya ustedes saben cuáles son los pronombres relativos. Por ejemplo, ese pronombre que o quién, ¿no? Cuyo. Seguido de un verbo, pero es un verbo dependiente. Todas estas formas modificarán indirectamente. Vamos a verlo con los ejemplos. Acá. Si yo hablo de clases, a ver, antes de eso mejor. ¿Ah? Ya. Un ejemplo para una frase preposicional sencillita. Hacia acá. No, ya. A ver, chicos, vamos a reconocer esas clases, esa estructura de acuerdo a la clasificación de la frase, ¿ya? Primero, la frase nominal se clasifica por la cantidad de núcleos, por la cantidad de núcleos. Si solamente hay un núcleo, uno solo, la frase se le llama simple, porque hay un solo núcleo, uno solo. Por ejemplo, mi hermano mayor trabajará en la bolsa de valores. Mi hermano mayor. Hermano es el elemento principal de esa construcción, por lo tanto es simple. La bolsa de valores. Hablo de la bolsa. Es el único núcleo de la frase nominal. Es simple. En el otro caso, aquel departamento tiene un precio muy costoso. Aquel departamento. Hablo de departamento, un solo núcleo. Simple. Un precio, dices el otro, muy costoso. Hablo de precio, es el núcleo. Al haber uno solo, la frase sí. Cuando hay más de un núcleo, la frase se le llama compuesta, ¿no? Es una frase compuesta. Esta frase compuesta tiene dos o más y a veces está unida obviamente con algún nexo coordinante como una I, una O. Si yo digo las puertas y la ventana fueron selladas con madera, hablo de puertas y hablo de ventanas. ¿Quién los une? Ahí. Cada uno puede tener sus modificadores. El artículo las modifica directamente, es un determinante, igual que las. Por acá dice, esos deportes se juegan con pelota o raqueta. Pelota es un núcleo, raquetas es otro. Unidos por la conjunción o, entonces es compuesta. ¿Sí? Entonces, por el número de núcleos, la frase es simple o es compuesta. Simple, uno solo. Compuesta, más de uno. Pero cuando la clasificación es de acuerdo a la presencia o no del modificador indirecto, ahí tengo que acordarme esta estructura. Dice, será la frase nominal incompleja, ¿no? Cuando no está presente el modificador indirecto. Por ejemplo, dice carece de modificador indirecto, o sea, sin MI no está el modificador indirecto. Por ejemplo, esto lo compré para mí. Esto es una frase, lo es otra frase, mi es otra frase. Todos son pronombres que constituyen núcleo.
En el otro caso, yo colgué unos cuadros preciosos en su habitación. Yo es una frase, pronombre, unos cuadros preciosos, cuadros es el núcleo, y lo modifica directamente unos y preciosos. Cuando es incompleja, el núcleo puede estar solo, como esto, como lo, como mi o yo, pero también puede estar acompañado de algunos modificadores directos. Por ejemplo, el modificador, perdón, el núcleo de unos cuadros preciosos es cuadros. ¿Quién modifica directamente? Preciosos modifica directamente, es un adjetivo, y unos también, ¿no? Por eso no hay modificador indirecto. Solo cuadros modifica directamente unos y preciosos a este sustantivo. ¿Ven? Entonces tengo que fijarme en la presencia de los modificadores para determinar si es complejo o incomplejo. Puede estar solo el núcleo, que es incompleja. Puede estar el núcleo como cuadros acompañado de modificadores directos, ok, como unos, artículo y preciosos adjetivos. Y al no estar presente el MI es incomplejo. Su habitación, lo mismo. Habitación es el sustantivo, lo modifica el posesivo su directamente. Pero no hay un MI. Acá el problema es el MI. Si está presente, se le llama compleja. Si está ausente, es incompleja. Frase nominal compleja. Ahí viene complejo. Esta frase compleja debo de hallar al modificador indirecto con MI. Con. Tiene que estar el MI. De las tres formas que conocemos. Ahí está. Voy a copiarlo, a ver. De las tres formas que conocemos. Entonces, tenemos nuevamente ahí está grande. Ahí hay más espacio además. Para reconocer que sea, entonces frase preposicional sería preposición más frase nominal. Si quiero frase apositiva, ¿cómo reconozco? El núcleo es igual a la frase apositiva. Y como proposición subordinada adjetiva en las oraciones debe iniciarse de esta manera, ¿no? Ahí está. O sea, para que haya un modificador indirecto, perdón, acá no estaba. Oh, era por acá. Volverlo a copiar. Acá. Ya. Para que sea entonces con modificador indirecto, tengo estas tres formas, ¿no? De reconocer. Como frase preposicional, IMI. Preposición tal. A ver, veamos acá. Miles de turistas vendrán a la playa. Por ejemplo, este es el primer caso de frase preposicional. De turistas es una frase preposicional. Toda frase preposicional tiene modificador. Es un modificador indirecto. De es la preposición. Ahí está preposición. Turistas es la frase nominal.
Ahí había el primer caso. Otro. Frase positiva. Daniela, la maestra, entregará las agendas. Daniela es mi núcleo. La maestra es mi frase apositiva, que es equivalente al núcleo. Como está la frase apositiva ahí, modifica indirectamente. ¿Sí? Entonces, siempre la frase compleja es porque está presente el modificador indirecto. De 3 formas hay. Y la última dice una proposición subordinada adjetiva. Una proposición. Ay, perdón que me voy. Muy choquita soy. A ver. Una proposición subordinada adjetiva tiene esta característica: enlace subordinante, verbo subordinado. La sortija que te obsequié es de plata. ¿De qué hablo? De la sortija que te obsequié. Que te obsequié es la proposición subordinada adjetiva. Tiene el enlace que es el pronombre, más el verbo subordinado obsequié. Esta modifica el núcleo. Todas modifican al núcleo. ¿Se dan cuenta? Al núcleo. Al núcleo. Sustantivo, pronombre. Y tienen características. Preposición, ahí está de más FN. Núcleo, Daniela, frase nominal la maestra. Sortija es mi núcleo. ¿Quién modifica sortija? Que te obsequié, como proposición que encabeza que, pronombre relativo, enlace, y el verbo obsequié es el verbo dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque el verbo principal sería es. Entonces nos damos cuenta que en todas las frases están presentes el modificador indirecto. Al estar presente, la frase recibe el nombre de compleja. Cambio en el otro caso no había MI. Sin MI. No hay MI. Cuando es incompleja, carece. No hay MI. Cambio acá sí. Acá es con modificador indirecto. ¿Pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, no, Miss, todo claro. Está bien, porque es bastante extenso, es funciones. Vamos a ver si lo han entendido. Antes de hacer este ejercicio 3, por acá podemos trabajar la pregunta 8. A ver, estas son selecciones de 4 preguntas. A ver, la pregunta 8, esta. Reconozca la clase de frase nominal que corresponde a la estructura subrayada, si es simple o compuesta, si es compleja o incompleja. A ver, pongan por favor acostados esa pregunta 8. Nos falta todas las funciones todavía. Vamos, chicos, rápido.
Miss, tiene el micrófono apagado. Ay, chicos, perdón, he estado explicando y no me di cuenta. Ay, perdonen, chicos. Me hubieran hecho señal de humo. Perdonen, he explicado. Y lo anterior, ¿y esto tampoco lo entendieron? Ay, ay, Dios, ya. Bueno, voy a continuar. Después retomo. En las funciones les decía, el vocativo estaba repasando. Se refiere al interlocutor a quien me dirijo y puede estar al inicio, al final o en el centro. Si está al inicio, se separa con comas. Si está al final, la coma va antes. Y si está en el centro, va entre comas. Son frases nominales porque los núcleos son los sustantivos o los pronombres. En el sujeto es de quién o de qué hablamos en la oración. Responde a la pregunta qué o quién. ¿Quiénes fueron? Pues, ¿qué fueron gastadas? Todas las municiones. De este conjunto de palabras, municiones es el núcleo, el sustantivo. Lo modifican los modificadores directos todas y las. Igualmente en el otro caso, lanzó los dados al tablero el jugador. ¿Quién lanzó los dados al tablero? El jugador. Hablo de él. Jugador es un sustantivo. Entonces es núcleo de la frase nominal que en la oración funciona como sujeto, porque el sujeto es de quién o de qué se habla. ¿Quién lanzó? El jugador. Estas dos son bien fáciles. Ahora, ¿qué pasa con las frases nominales que están siendo partes del predicado? Aquí tenemos que tener cuidado. Se les llama complementos. Cuando es un complemento atributo, la frase nominal se sitúa en un predicado nominal o frase verbal atributiva, ¿no? Frase verbal atributiva, ¿sí? Es un complemento del verbo copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Esos son los verbos copulativos. Entonces, después de estos verbos copulativos, sigue una frase nominal que funciona como atributo. ¿Ya? Por ejemplo, sus padres son, ¿ven? El verbo copulativo es son. Personas muy atentas, lo que está después es la frase verbal atributiva. ¿Ven? Verbo copulativo son, ahí está el verbo, ¿no? Verbo copulativo. Y personas muy atentas es mi frase verbal atributiva. Perdón, este es mi atributo. ¿Por qué? Porque personas es el sustantivo. Juan Carlos ha sido el mejor cantante. El verbo es ha sido. Sido es el verbo principal que proviene del verbo ser. Entonces, es un verbo copulativo. El mejor cantante es mi complemento atributo. Cantante es el sustantivo. Entonces, el complemento atributo es una frase nominal que va a estar después de estos verbos copulativos, ser, estar y parecer. ¿Ya? El atributo es exclusivo de este tipo de predicados nominales o frases verbales atributivas. Todos los demás van a estar en el predicado verbal o en las frases verbales predicativas. Por ejemplo, el objeto directo. La acción recae sobre algo. Por ejemplo, yo recibí. ¿Qué recibí yo? Respondo, un correo de la institución. ¿Ven? Yo lo recibí. Yo podría decir, yo lo recibí. Ese lo sería mi frase nominal también, que funciona como objeto directo. La acción de recibir recae sobre algo. La pregunta es, ¿qué recibí yo? También puedo preguntar a quién. Homero acompañó a Berta a la fiesta. ¿A quién acompañó?
a Berta, o sea, Homero la acompañó. Y la es un objeto directo entonces. El objeto directo dice es el complemento del verbo transitivo en la frase verbal predicativa. ¿Sí? Entonces suele preguntarse que al verbo más el sujeto o a quién cuando es un ser animado. ¿Ya? Estas son las preguntas que hacemos. ¿Qué recibí? ¿A quién acompañó? ¿Ven? Y la acción recae sobre la frase nominal en función de objeto directo. El indirecto designa el destinatario final. ¿A quién va dirigido ese objeto? La pregunta es ¿para quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Para quién? ¿No? Entonces, les devolví los libros de Quechua. Yo les devolví. ¿Qué devolví yo? Los libros de Quechua. ¿A quién? A ellos. Les reemplaza a ellos. Siempre lee y les, chicos, es un objeto indirecto. Siempre. Siempre. En cambio, en el OD podemos encontrar los, las y otros más, ¿no? Estos son pronombres. Los pronombres van a ser siempre objetos directos. En cambio acá, los pronombres le y les siempre serán objetos indirectos. La pregunta que hacemos es ¿a quién va dirigido el objeto? ¿Para quién? ¿Para quién? Dice, ¿a quién devolví los libros? A ellos. Le reemplaza a ellos. A mi amigo le agrada bailar rock. ¿Qué le agrada? Bailar rock es mi sujeto. ¿A quién le agrada esto? A mi amigo. O sea, mi amigo es mi frase nominal que funciona como oí y también se repite en el le. Hay dos oí presentes. El circunstancial. El circunstancial expresa circunstancias de lugar, tiempo, compañía, etc. Puede ir precedida por una preposición. Responden a preguntas dónde, cuándo, cómo. En el estrado de honor se entregaron los diplomas. ¿Qué se entregaron? Dice los diplomas. ¿Dónde? He preguntado, por ejemplo, ¿dónde? ¿Dónde le entregaron? Cuando se le pregunta dónde al verbo, hay un circunstancial, por ejemplo, de lugar. Un circunstancial de lugar, ¿dónde? ¿Dónde se entregaron? En el estrado de honor. Estrado es mi núcleo, él modifica directamente de honor indirecta. Esto respondió a la pregunta ¿dónde? Para hallar un complemento circunstancial. Otro, yo fui a la tribuna norte con mi padrino. Yo fui, ¿a dónde fuiste? A la tribuna norte, un circunstancial del lugar. Tribuna es el sustantivo como núcleo. ¿Con quién fui? ¿Con quién fuiste? Con mi padrino. Allí hay un circunstancial de compañía. Compañía, ¿no? ¿Con quién? ¿Con quién fuiste? ¿Con quién? Más el verbo. ¿Ven? Así es como hallamos. Padrino es mi sustantivo, núcleo de la frase nominal. Finalmente, el agente. ¿No? El agente designa al que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición por. Por ejemplo, aquella ciudad ha sido visitada por los turistas. Entonces, ¿qué ha sido visitada? Hablamos de aquella ciudad como sujeto. Mi verbo es ha sido visitado. Pregunto, ¿por quién ha sido visitada? La pregunta para hallar el agente es ¿por quién? ¿Por quién al verbo? ¿Por quién ha sido visitada? El verbo es ha sido visitada, es una perífrasis. Respondo por los turistas colombianos. Turistas es el elemento principal, los modifica directamente, colombianos también. ¿Sí? Las mercancías fueron transportadas por ellos.
¿Qué fueron transportadas? Las mercancías es mi sujeto pasivo. ¿Por quiénes fueron transportadas? Mi respuesta es por ellos. Al decir por ellos es un complemento agente. Respondió al por quién. ¿Por quiénes fueron transportadas? Por ellos. ¿Ya? Entonces, funciones. Atributos solo aparece después de los verbos copulativos. Verbos copulativos, ser, estar, parecer. Después sigue el complemento atributo. El objeto indirecto, directo, circunstancial y agente aparecen en las frases verbales predicativas, es decir, en un predicado llamado nominal. Recibí, ¿qué recibí? La pregunta es ¿qué? Al verbo de sujeto. ¿Qué recibí yo? Pues recibí un correo, ¿no? ¿Cuándo? El lunes. Circunstancial. También se puede preguntar a quién. ¿A quién acompañó Homero? A Berta. La acompañó. La siempre será un objeto directo. En indirecto, preguntamos a quién. ¿Quién se beneficia con el objeto? Entonces, los pronombres le y les será siempre objeto indirecto. Circunstanciales responden a preguntas dónde, con quién, cuándo, ¿no? Las preguntas que se hacen para allá de circunstancial. Y el agente va a ser un elemento que aparece en oraciones pasivas. Designa, dice el que realiza la acción en la oración pasiva precedida mediante la preposición por. La pregunta es ¿por quién? Entonces, ¿por quién ha sido visitada aquella ciudad? Por los turistas colombianos. ¿Mm? Las mercancías fueron transportadas por ellos. ¿Por quiénes? Por ellos. Hay un ejercicio que va a quedar como referencia y vamos a resolver las preguntas que faltan, ¿ya? Esto ya lo había estado explicando y lamentablemente mi micrófono se había quedado apagado. No me escucharon, ¿no? La resolución de la pregunta 8 con las clases de frase y acá les ibas marcando. Todo es una frase, lo que está subrayado, pero hallamos al núcleo y luego en verde a los modificadores indirectos, ya sea como frases apositivas, ya sea como frase preposicional, por ejemplo, como hemos hallado a esas complejas. Y lo que está en celeste eran los modificadores directos, ya sean determinantes o adjetivos, como el caso de médicos. Si solamente hay esos, sería incompleja, ¿ya? Eso es lo que estábamos explicando. Ahora quedan, a ver, funciones que hemos trabajado. Ya nos quedan 3 minutos. La frase nominal cumple las funciones de sujeto, vocativo y complemento, ya sea un complemento objeto directo, indirecto, circunstancial, agente, de nombre, de adjetivo, de verbo. También pueden ser complementos de nombre, aunque no está acá, pero pueden actuar como tal. De acuerdo con esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que correlaciona correctamente las columnas. Por ejemplo, Carmela viajará el domingo. Para saber qué función tiene el domingo, yo le pregunto al verbo, ¿cuándo viajará Marcela? Me dice el domingo. Y cuando me indica el lugar, el tiempo, el modo, eso es un complemento circunstancial. Entonces, señala el tiempo. ¿Cuándo? El domingo. Nosotros desarrollamos todos los ítems. ¿Quiénes desarrollan los ítems? Nosotros. Nosotros es mi sujeto. Mi sujeto. Estoy realizando la acción. El sujeto. Luego dice, entrégalos mañana por la tarde, Inés. Entrégalos. Tú entrega eso. Eso es reemplazado por un pronombre como los. Los es un objeto directo. Entrega eso. Tú entrega eso. Inés es un vocativo.
como por ejemplo, estimada María. Estimada María sería aquí me dirijo, el vocativo. Estimada María, se le envió el voucher. Entonces, el voucher es el objeto directo que envió el voucher. ¿A quién? A él. Se es el objeto indirecto. Así que mi respuesta en esta pregunta, estamos ahí emparejando, debe ser la letra D. ¿Ya? A ver, 1D, 2B, 3A y la 4C. ¿Ok? Ya estamos con el tiempo, chicos. No quiero acomodar a la maestra que está después. Y por favor van a repasar bien este tema que es bastante complejo. Y acá les dejo las claves, por favor, para que puedan verificar, repasar con calma. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Los dejo. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Dios mediante.